Buenas tardes. En nombre de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos, les doy la bienvenida al curso de capacitación teórico-práctica de intervenciones en patrimonio construido, que estamos iniciando hoy en conjunto con la Municipalidad de Varadero y el Centro de Formación Profesional de la Provincia de Buenos Aires. Les agradecemos mucho el interés por participar de este curso, por haberse inscrito. Esperamos que las clases les resulten útiles y para nosotros es una experiencia importante porque en la comisión entendemos que la capacitación de la gente de los distintos municipios, localidades y provincias, y muy especialmente de quienes trabajan en los organismos oficiales, es fundamental para la preservación del patrimonio construido de nuestro país. Estamos seguros de que esto va a ser una experiencia muy exitosa y a la expectativa de los resultados, y es una de las primeras colaboraciones, pero no la única, que tenemos con el municipio, que también está participando en el programa de Pueblos y Centros Históricos Nacionales que lleva adelante esta comisión, en colaboración con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Turismo, para la recuperación del patrimonio argentino. En el caso de Varadero participan el Centro Cultural de la Ex Banco Provincia y el Teatro Colón. Les deseamos mucha suerte con las clases, les agradecemos nuevamente el interés y quedamos a su disposición por cualquier consulta que nos quieran hacer a lo largo de este curso y luego, y también para seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en principio les deseo un buen comienzo con la actividad, con este curso que se va a llevar adelante. La verdad que es un orgullo que Varadero sea el primer municipio en el que se realiza este programa, ¿no?, que pone en valor por sobre todas las cosas nuestra ciudad. Le agradezco a las trabajadoras y a los trabajadores municipales que se inscribieron, a los jóvenes que también buscan iniciarse en el oficio, en este caso de la restauración, y a todas las personas que se involucran, ¿no?, en esto de poner en valor el cultural de nuestra ciudad. Así que desearles buen comienzo y agradecerles profundamente a la Comisión Nacional de Monumentos, ¿no?, también por este trabajo que estamos llevando adelante en conjunto en nuestra ciudad. Así que un saludo enorme y bueno, los esperamos a todos en las prácticas. Un gran abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? Un gusto de volver a verte aquí en un nuevo curso de la Comisión Nacional de Monumentos. Exactamente. Bueno, hoy empezamos con esta experiencia de capacitación en temas de puesta en valor patrimonial, así que para nosotros es una alegría compartir con vos, con Provincia de Buenos Aires, esta experiencia. Bueno, yo quería contarles, como para comenzar, que la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos ha nacido hace más de 80 años con el nombre de Comisión de Museos y Monumentos, por un decreto del presidente Ortiz en 1938, pero en realidad empezó a funcionar en 1940 cuando se sancionó la ley 12.665, a instancias especialmente del doctor Ricardo Levene, un gran historiador, abogado, y otro personaje emblemático para nosotros, el arquitecto Mario Busquiazo. A partir de ese año se conformó un equipo en el que también estaba Luis Mitre y otros destacados historiadores y arquitectos de la época, quienes se pusieron en la tarea de realizar un inventario de los lugares y bienes que necesitaban ser declarados para evitar la destrucción y el abandono. Así que tenemos una larga trayectoria y junto a este equipo, digamos, de notables, se conformó un cuerpo colegiado, personas que trabajan en el patrimonio, que nosotros le denominamos el comité. Este comité se reúne desde aquellas épocas semanalmente para tratar temas que tienen que ver con el estado de la conservación del patrimonio arquitectónico declarado a nivel nacional y también para debatir
la incorporación de nuevos monumentos, de nuevos bienes a la lista de declaratoria a nivel nacional. Estamos en el día de la fecha comenzando, digamos, una de las tareas que para nosotros es fundamental, que es la difusión y la capacitación de más especialistas para que nos ayuden a proteger entre todos con sus tareas, con su trabajo, con lo que van a aprender durante este curso, nuestro valioso y querido patrimonio histórico a nivel de toda la Argentina, y en este caso de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, excelente, Cristina. Para nosotros, el inicio de este curso tiene que ver con dar respuesta a una pregunta, a un interrogante que siempre quienes hemos recorrido los municipios de la región y del país, todavía no teníamos mucha respuesta, que era a la hora de intervenir el patrimonio, ¿quién en forma local podría hacerlo? Es decir, la idea de generar cuadros técnicos, jóvenes, cuadrillas que podrían intervenir y estar capacitados para intervenir en nuestro patrimonio cultural. Por eso, en esta instancia, luego de muchas gestiones, la Comisión Nacional de Monumentos, los centros de formación laboral de la provincia de Buenos Aires, y en este caso el municipio de Varadero, se han conformado para dar formato a este curso, que obviamente está destinado principalmente, si bien es abierto a todo el público, a aquellas personas que se dedican al mantenimiento de edificios, sobre todo vinculados con alto valor patrimonial, y aquellos jóvenes que quieran iniciarse en el tema de la intervención o de un oficio vinculado a la restauración. Es decir, este es un curso bastante específico, con un lenguaje claro, sencillo, llano, para que pueda ser entendido y para que sea comprendido, y además que tendrá varias etapas que seguramente ahora les iremos contando. Bueno, gracias, Claudio. Entonces, quería comentarles también que estamos desarrollando desde el año pasado dos líneas que para la comisión no habían sido tan profundamente transitadas. Una es el tema de estas capacitaciones. El año pasado tuvimos un curso que tuvo bastante impacto, que fue, digamos, desarrollado obviamente desde nuestras casas, en el confinamiento total, pero que participó gente de todo el país, de Latinoamérica, incluso de otros países de Europa y más alejados que se enteraban. Así que para nosotros desarrollar esta capacitación es muy, pero muy importante. El otro camino que estamos transitando es poner en funcionamiento desde el año pasado, como decía, el programa que se denomina Pueblos y Centros Históricos, Recuperación de Pueblos y Centros Históricos de Argentina, que está dedicado a poner en valor en todo el territorio de nuestro país monumentos, edificios de valor arquitectónico y centros históricos. Este programa, que en realidad había comenzado hace varios años atrás, tomó un gran impulso a partir del año 2020 y en este año 2021, y estamos trabajando con el apoyo, obviamente, del financiamiento económico del Ministerio de Obras Públicas en su área de Dirección Nacional de Arquitectura, con financiamiento también del Ministerio de Cultura de la Nación, órbita de la que depende esta Comisión Nacional, y el Ministerio de Turismo también, que nos acompaña. Entonces, para nosotros, esto es una parte novedosa, porque no solamente estamos interviniendo en edificios, en monumentos de valor patrimonial declarados a nivel nacional, sino también declarados a nivel provincial o municipal. Y para nosotros esto es realmente un impacto directo en las localidades, en ciudades o en municipios pequeños. En este caso, para este curso que estamos iniciando, trabajar con el municipio de Varadero es algo realmente muy importante, porque también forma parte del programa Pueblos, y toda la capacitación que ustedes van a recibir en el campo teórico de parte de la Comisión Nacional, como más adelante la parte práctica por parte de Provincia de Buenos Aires, realmente va a ser de gran valor para trabajar en la puesta en valor concreta de estos edificios en la ciudad de Varadero. Bien, muy bien, Cristina, excelente el programa de Pueblos. Y yo quería contarles, ya para finalizar y dar inicio formalmente a las clases,
la idea de cuáles son los pasos que implica este curso. Hoy empezamos con el curso de intervención teórico-práctico para la puesta en valor del patrimonio cultural, que implica esta primera parte en la virtualidad, es decir, Comisión Nacional de Monumentos, junto con su cuerpo docente y otros docentes invitados, va a dar desde hoy, lunes 20 de septiembre, hasta finales, digamos, de noviembre, 16 clases que tienen que ver con conceptos básicos de patrimonio, conceptos de cómo se interviene el patrimonio, y también sobre el final, cosas específicas que tienen que ver con la materialidad, es decir, con la madera, con el hierro, con los vitrales, con el similpie. Posteriormente a este curso virtual, para quienes vivan en Varadero y en los municipios aledaños, el municipio de Varadero, junto con el Centro de Formación Laboral, allí instalado en Varadero, va a dictar cursos presenciales sobre carpintería, herrería, albañilería, y el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica, el LEMIT, dará los cursos de fundición y moldería. Todos estos cursos son gratuitos con un certificado oficial, es decir, que quienes hagan estos cursos presenciales allí en la localidad de Varadero terminarán con un certificado gratuito y oficial por parte de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente se harán prácticas profesionalizantes que tienen que ver con intervenir directamente un bien patrimonial. En este caso, en la localidad de Varadero estarán la Escuela Marco Sastre y el Centro Cultural Ilia. Para nosotros, esta capacitación significa que el patrimonio es un motor de desarrollo que genera empleos con identidad. Eso es un poco del espíritu de este curso. Bueno, entonces vamos a comenzar presentando, dentro de este equipo fantástico de profesionales que tratamos junto a Claudio de seleccionar para ustedes, para que brinden estas clases teóricas, hoy nos toca presentar al arquitecto José María Cingoni, egresado de la Universidad de Buenos Aires, que se formó en temas de patrimonio junto al famoso arquitecto Ramón Gutiérrez y a la arquitecta Graciela Viñuales. En la actualidad es profesor en carreras de arquitectura de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en donde también es profesor en posgrado. Ha trabajado en la gestión municipal de Bahía Blanca y también en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y ha escrito diversos artículos y libros sobre la temática patrimonial, así que bienvenido, muchas gracias, arquitecto Cingoni. Buenas tardes, es un gusto para mí sumarme a este curso sobre patrimonio y un agradecimiento muy especial a la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos por haberme invitado y por tenerme en cuenta. Espero estar a la altura de la circunstancia y muy especialmente para quienes están participando, espero poder ser claro y fundamentalmente ser útil en alguno de los conceptos que los permita acercarse más a la cuestión patrimonial y fundamentalmente a la interacción con ellos, ¿no? El enfoque que voy a dar es desde la gestión de cómo trabajar el hecho de acrecentar en cierta forma los valores, el conocimiento, el rescate de edificios patrimoniales. Es lo que podemos hacer desde lo público, desde las organizaciones. En mi caso tengo bastante experiencia en el campo de los gobiernos locales, en parte también en lo provincial, pero fundamentalmente mi espacio de trabajo es el de los municipios, ¿no? Sin duda que también el académico, la universidad, la enseñanza, la investigación, pero básicamente me dedico a trabajar en el área de municipios y en el caso patrimonial, en cómo llevar adelante políticas que nos aseguren la preservación del patrimonio y el rescate de nuestras obras. Por eso quiero hablar
desde varios puntos de vista, pero bueno, tratando espero, como decía, de ser más o menos ameno, ¿no? Mis primeras imágenes tienen que ver con algunas reflexiones conceptuales y por supuesto que traer la palabra de nuestro querido Ramón Gutiérrez, la persona que más a muchos sin duda nos ha inspirado en el tema patrimonial. Es casi de obligación comenzar por este gran maestro, ¿no? Ramón siempre hace una distinción que va más por lo ético en el tema del rescate patrimonial. No estamos preservando edificios porque son lindos. Lo estamos haciendo porque es el legado de nuestro pasado y es parte de lo que el pasado le está dejando al futuro. No somos los dueños del presente para hacer lo que querramos con nuestra cultura. Somos simples administradores y en cierta forma podemos disfrutar de lo que tenemos, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural, pero no a costa de destruirlo, porque también es una obligación que esto quede para nuestros hijos. Pero también podemos decir que es un documento excepcional en la memoria de nuestros pueblos, porque la historia siempre la escriben los que ganan, siempre la escriben los poderosos. Sin embargo, el arte tiene una particularidad y es que se expresa y que es muy difícil censurarla. Y el arte puede tener distintas expresiones, una escultura, una pintura, podríamos decir, una película, un libro, pero todas esas expresiones han tenido en mayor o en menor grado épocas en las cuales ese arte fue censurado. Sin embargo, la arquitectura es más difícil, es un arte muy difícil de censurar y por eso también constituye un documento excepcional en la memoria de los pueblos, ¿no? Claro, muchas veces es destruido, muchas veces es demolido y ahí es donde también tenemos que hacer énfasis. También es interesante decir que la obra de arquitectura no es solo el testimonio histórico de cuando se construyó el edificio, sino que atesora todos los significados que con el tiempo han cargado a ese edificio. Yo recuerdo otro profesor mío cuando estudiábamos que nos decía, la arquitectura tiene una significación plus, es decir, se carga de significados con el tiempo, algo que no le pasa al resto del arte. Pero claramente un edificio, una iglesia, el municipio, tomemos un edificio civil si quieren, cuando se construye es parte de una historia, pero sin duda hay una cantidad de hechos que se van sucediendo en el tiempo y que le van cargando significado. Podemos ir a algo muy sencillo, la casa en la que uno habita, por ahí es una casa nueva, por ahí es una casa cuando uno entra que no conocía su historia, pero ahí también es donde empezamos nosotros a darle historia, una historia nuestra, vivida, a esa arquitectura. Y ahí entonces es cuando se va convirtiendo en un patrimonio. Porque la palabra patrimonio viene de parte de, es ese objeto que se relaciona con un sujeto que bien podríamos ser nosotros, ¿no? Entonces, ese ser parte, ese objeto que es parte nuestra, es lo que comenzamos a considerar como patrimonio. Por lo tanto, podríamos decir que lejos de lo que alguien puede suponer, el patrimonio arquitectónico
no es el edificio. El edificio es la construcción, es la arquitectura, pero el patrimonio arquitectónico es la relación de esa obra con un determinado sujeto, un sujeto social, es decir, una sociedad en particular. Hoy estamos en Varadero y sin duda no conozco, pero tendrá su propio patrimonio histórico que es valioso para la gente del lugar. Y posiblemente exista otro que empieza a ser valioso para la gente de una región y así consecuentemente. Pero el patrimonio se define por la relación entre el objeto y el sujeto. Y ese patrimonio puede ser magnífico, estas cuestiones como el patrimonio de la humanidad, como este caso de Teotihuacán, y estamos acostumbrados a relacionar la palabra patrimonio con la palabra monumento. Entendemos que lo patrimonial, o creemos entender que lo patrimonial tiene que ser monumental, o tiene que ser parte de esa gran historia oficial que todos los países quieren contar. Sin embargo, no, el patrimonio no pasa por ese lado, sino que el patrimonio pasa por aquello que hace a la verdadera identidad de los pueblos. Estos pueblos cafeteros en Colombia son tan patrimonio como Teotihuacán, cuya sociedad no conocemos absolutamente nada, pero nos quedó ese testimonio. De aquí, de estos pueblos del siglo XIX, en el Valle del Quindío, en Colombia, ¿sí? Nos cuentan la historia no de grandes héroes, no de grandes próceres ni mansiones, sino del pueblo. Y esto es tanto o más patrimonio, porque el patrimonio no lo vamos a poder cotejar por el presupuesto que tiene. El patrimonio es un derecho del pueblo, ¿sí? De quien se relaciona con esa obra. Yo no puedo decir tal o cual patrimonio es mejor que otro. ¿Con qué derecho? ¿Sí? Uno es para algunos y otro será para otros, ¿sí? Es esa relación la que le da valor. Y por supuesto el patrimonio no es solo lo histórico, el patrimonio también son las expresiones más recientes. Bueno, Gaudí ya son 100 años y más también, pero podría ser algo mucho más nuevo que rápidamente empieza a tener una aceptación por la sociedad. Entonces, este es el punto de cómo trabajamos nuestro patrimonio. Hay un énfasis, sobre todo puesto por nosotros, los arquitectos, de que hay que recuperar el patrimonio y que esa recuperación del patrimonio es la recuperación del edificio. Y a mí me gusta subrayar que la verdadera recuperación del patrimonio es hacer crecer la relación entre el edificio y la sociedad. Esa es la relación que tenemos que fortalecer. Por lo tanto, es tanto la inversión en el objeto, en la obra, para que por supuesto esté bien y pueda ser útil y pueda ser disfrutada, como la inversión en el sujeto para facilitarle esa accesibilidad, esa relación, esa empatía con el sujeto. Y por lo tanto de acá se desprenden una cantidad de tareas que bien podemos ir enumerando para saber cómo o para poder empezar a delinear cómo trabajar en el patrimonio, en la recuperación del patrimonio. Algunas cuestiones muy generales sobre la valorización. Podríamos decir, ¿por qué es valiosa una obra patrimonial? ¿Cuáles son los criterios que tomamos? En principio podríamos reconocer tres grandes grupos y dentro de ese grupo algunos ítems que nos pueden ayudar. Un primer grupo está determinado por el interés histórico-cultural y acá podemos decir, bueno, la antigüedad de la construcción puede ser un dato y esto es claro, es decir, si es algo de mayor antigüedad puede ser más valioso que lo actual.
Bueno, yo no creo que sea tan así, pero sí podríamos decir que cada etapa en la vida de una ciudad debería tener una cuota interesante de testimonios que nos den cuenta de cómo eran esas edificaciones. Y acá es donde lo más antiguo es lo menos preservado y por lo tanto las obras antiguas empiezan a ser importantes desde ese punto de vista, desde el hecho de que son pocas las construcciones que nos quedan. Por otro lado, podríamos decir que una obra puede tener un valor patrimonial a partir de que ahí se sucedió algún hecho histórico, la casa de Tucumán, por ejemplo, ¿no? Pero también no tienen por qué ser grandes hechos históricos, sino la memoria colectiva, algo como mucho más, más mundano, si se quiere, ¿no? Un bar muy conocido en el pueblo donde la gente acostumbra a juntarse, una carnicería, la casa de alguien que fue importante para el barrio. La memoria colectiva es esa memoria que no está escrita, pero que se asume de una manera nunca privada, ¿no? Eh, por otra parte, los autores, como la firma de un cuadro, cuando algún profesional, sea un constructor conocido del lugar, un ingeniero, un arquitecto, una empresa, un artista, eh, tiene participación en una obra y esa persona es importante para esa localidad, bueno, también decimos que es un criterio de valorización. Otro grupo, como imaginarán, es el artístico y el arquitectónico. Hablamos de que una obra tiene valor patrimonial estético cuando hay determinadas cualidades expresivas que son relevantes o significantes, ¿no? Determinados periodos donde vemos con cierta maestría cómo se resuelven algunos temas, bueno, puede tener ese criterio de valorización. Pero también lo puede ser desde lo técnico, cuando hay alguna cualidad técnica constructiva de importancia, notoriedad u originalidad. Insisto, no siempre originalidad, ¿no? A mí me gustan mucho las casas de chapa, de los puertos, y es una técnica muy sencilla, burda en ciertas formas, pero con una cuestión de trabajo de materiales, de conocimiento sobre las técnicas bueno, que para mí son relevantes, ¿no? Por supuesto, podrá haber resoluciones técnicas originales, pero bueno, son distintas formas desde lo técnico para poder entender el valor de esa obra. Lo tipológico, cuando hay algo, el tipo es definir una especie, el caso que les decía antes, ¿no? La arquitectura de chapa es una arquitectura portuaria muy, muy típica y entonces uno puede definirlo como una especie, como un tipo, entender cuál es el más típico de esos tipos, ¿no? Entonces, este puede ser también un criterio para valorar el patrimonio desde lo arquitectónico. La rareza, algo que es diferente, que por ahí no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, que tiene originalidad, que puede ser en cómo se resuelve una función, un método constructivo, incluso un ornamento, ¿no? Y sin duda, quizás cruza con muchos el estado de conservación. No es lo mismo algo que está derruido que algo que está en buen estado. Es parte también, porque en realidad siempre vamos a querer que tenga esa buena situación, ¿no? Y por lo tanto se convierte en en un criterio de valorización. Y por último, entre estos criterios, este tercer grupo es el interés urbano y paisajístico. Podríamos decir que
la implantación, es decir, cómo se para esa obra frente a un entorno o un conjunto, es uno de los criterios. Y por otro lado, como es el paisaje del entorno, algo que no define el proyecto, como en el caso anterior, sino que se lo da directamente el entorno, es la otra forma de definir ese criterio de valorización. Esta es una herramienta muy común que utilizamos, que necesitamos también que se difunda, que es un inventario, ¿no? Un inventario es un registro que nos identifica cuáles son los bienes inmuebles, en principio, patrimoniales de una ciudad, de una provincia, de un país, ¿sí? Este particularmente lo hice yo hace bastantes años, en el año 92, cuando recién, hacía poquito me había recibido, ¿no? Así que lo ven ahí escrito con las viejas máquinas de escribir, dibujado a mano, las fotos de papel pegadas, ¿no? Todas estas cuestiones. Hoy vamos mejorando, vamos incorporando cuestiones de documentación ya con computadoras. Este es otro inventario en la misma ciudad, también en este caso ya dirigido por mí, ya en el año 2000, si no me equivoco, más o menos. Ahí lo que vemos es en la zona urbana central el registro de la localización de los bienes patrimoniales en función de su dominio, está marcado cuáles son públicos, cuáles son privados, cuáles son de distintas categorías de valorización. Esas categorías de valorización que vimos también le podemos dar grados, entonces por ejemplo se acostumbra utilizar de 1 a 5 grados para poder señalar cuáles son las más importantes y las menos relevantes, para poder entender distintas formas de intervención y de trabajo sobre esos edificios. Y tenemos que modernizar estas herramientas, tenemos que entender de qué manera podemos seguir inventariando, pero con nuevas tecnologías que nos permitan registros mucho mejores, ¿no? Esta casa que yo recuerdo haber encontrado los planos originales y luego las dibujábamos a tinta y después empezamos a identificarla en estos mapeos, como les decía, hace unos 20 años. Bueno, hoy lo empezamos a trabajar, ese mismo registro, pero ya con un relevamiento donde empezamos a usar drones para poder no solamente fotografiar desde distintos ángulos el edificio, sino poder empezar a sistematizar esas fotografías y poder construir una maqueta virtual del mismo. El sentido de una maqueta virtual en este caso no tiene el objeto de poder imprimir la fachada, más allá de que es un lindo obsequio, un lindo gesto, pero sí de poder tener un testimonio muy real que nos permita, frente a la pérdida de alguna pieza, por ejemplo, esta casa se la conoce como la Casa del Ángel, no sé si lo vieron, y tiene un angelito justo en el volumen que vuela sobre la esquina, que tiene, yo creo que es el gran sentido de la casa, más allá que hay otras partes que son muy buenas, pero el angelito ese es clave. Si por alguna razón ese angelito se cae, la casa pierde un montón de identidad. Bueno, ahora nosotros ese angelito lo tenemos relevado de tal manera que podríamos imprimir un molde sobre el negativo de ese angelito para poder sacar con exactitud la misma pieza. Entonces, fíjense ¿no? Hoy la tecnología, cómo nos lleva a readaptar este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí también. Quiero entrar en un tema que me parece clave, que es la concientización de las personas en la defensa del patrimonio, ¿no? La concientización no es solo una actitud voluntarista de una persona o de un grupo.
para verdaderamente estar concientizados tenemos que tener una aceptación racional y afectiva, consciente e inconsciente, del que se quiere concientizar. Yo no puedo concientizar a ustedes a los palos, ¿sí? Tengo que hacerlo desde una manera racional, pero también afectiva, y por lo tanto tiene que haber una aceptación consciente, pero también inconsciente de esta comunicación. Marisa Orueta en un congreso decía, es como enamorarse, depende de los dos, no puedo obligar al otro a que se enamore de mí, ¿no? Y bueno, de esto trata la concientización. ¿Por qué es muy importante en la gestión la concientización? Porque si no logramos una verdadera concientización de la sociedad que se relaciona con ese patrimonio, entonces difícilmente podremos tener éxito en una política de gestión patrimonial. Y en ese sentido, está bueno esto de discernir entre ser consciente o estar concientizado. Pues yo puedo ser consciente de muchas cosas, pero no estar concientizado. Yo puedo ser consciente que el cigarrillo me hace mal, pero seguir fumando. Ahora, voy a estar concientizado cuando empiece a dejar de fumar. Entonces, con el patrimonio pasa lo mismo. Podemos ser conscientes del valor de un edificio, pero después, si voy por demolerlo, porque la verdad que se haga una torre de oficinas, entonces no me termina de cerrar ese ser consciente. Necesito avanzar al estar concientizado. Y para lograr eso, necesitamos tener un trabajo que sea integral en el pensar, en el sentir y en el hacer. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Bueno, recomendaciones de aquel fantástico congreso en Mar del Plata que decía que la verdadera concientización deriva siempre en una acción positiva y duradera, que como nos compromete en el pensar, en el sentir y en el hacer, para promoverla tenemos que facilitar las actividades en esas tres áreas y que tenemos que trabajar desde adentro de nuestras instituciones, como está haciendo la comisión con este curso, ¿sí? Pero sabiendo que muchas veces es más difícil que poder estar desde una vereda de enfrente proclamando qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las acciones en el pensar? Bueno, en parte esto que estamos haciendo, pero todo lo que nos pueda generar un momento de reflexión, de investigación, de historias, de empezar a sacar a la luz cuáles son las historias y las características de nuestros principales edificios, a veces de una manera más, ¿cómo decirlo?, más atractiva que científica, no importa, es muy, de hecho, es recomendable este tipo de juegos que llaman la atención a partir de sus historias. Estos eran fotos que salían en los diarios y uno tenía que, no es que, digamos, uno lo leía y trataba de adivinar dónde era y en el diario siguiente aparecía la dirección de la foto del día anterior. Editoriales de los medios, por ejemplo, que es la opinión. Bueno, esto de las fotografías antiguas hoy es fascinante porque con las redes sociales uno está accediendo a fotos que como investigadores nunca hubiéramos podido acceder, ¿no? Se ha hecho muy público todo esto y está bárbaro poder fomentar esas páginas en redes como Facebook, etcétera, Instagram, donde la gente va poniendo las imágenes que tiene, ¿no? Bueno, libros, en este caso algunos míos, sobre lo que significa el patrimonio, la enseñanza, en este caso cursos de especialización, de posgrado, con alumnos en la Universidad de Mar del Plata. Las acciones en el sentir son buenísimas porque cómo le entramos desde lo emocional a la persona. El turismo cultural es un muy buen camino para ello.
Acá estamos con los circuitos culturales a partir de ese trabajo sobre investigación de la arquitectura ferroviaria en Bahía Blanca. Nos llevó a empezar a trabajar no solo el armado del circuito, sino después cómo formar a profesionales que puedan ser guías de públicos muy diferentes, ¿no? Y queríamos probar con chicos de las escuelas, casi como conejitos de indias. Después nos fuimos dando cuenta que el público más difícil es ese, el de los chicos, que hay que motivarlos, que están llenos de energía, pero también de preguntas. Así que esto era fue como fundamental poder trabajar en este tema. Tuvimos la suerte que con este proyecto le fuimos dando siempre un crecimiento muy grande, articulado con la universidad, con la carrera de Guía Nacional de Turismo. Llegamos a pasear en la ciudad de Bahía Blanca 8.500 chicos por cuatrimestre. Triplicamos las visitas a los museos de la ciudad con alumnos de primaria, con visitas generales. Es decir, convertimos al proyecto en una suerte de vehículo que podía establecer esa relación entre la comunidad y el patrimonio. Este es un equipo del que me he sentido con otros muy orgulloso. La mayoría de esta gente eran alumnos de la carrera de Guía Nacional de Turismo, como les decía. Arriba están la decana, la directora de la carrera, bueno, alguna parte de mi equipo, pero todos hacían pasantía, los que tienen las camperas, todos hacían pasantías no rentadas, pero lográbamos que tengan un compromiso con el proyecto, con el patrimonio, con la ciudad, fantástico, ¿no? Fue todo un ejemplo de cómo con muy pocos recursos nosotros podíamos tener una cantidad de producto en la calle, en la relación con los edificios, en los medios, articulando bien con la enseñanza. Fueron unos años muy, muy lindos. También desde la universidad, formando a esos guías que al principio improvisábamos y ahora lo hacíamos profesionalmente, donde ellos eran los que tenían que organizar los recorridos, identificar los atractivos, ponerlos en valor, encontrarle la forma de que pasen a ser atractivo para el resto. Acá una diferencia muy importante en tema de circuitos, y es la diferencia entre el recurso y el atractivo. El patrimonio puede ser un recurso en tanto no está experimentando una relación con el sujeto. En la medida en que le podemos empezar a encontrar una relación, no quiero decir un uso porque me suena a poco, pero empezar a ponerlo en relación con un individuo, ahí lo empezamos a convertir en un atractivo. Fíjense que depende más de cómo uno le encuentra la vuelta para poder llegarle al patrimonio, que de ver al patrimonio como un objeto estanco que está ahí detenido en el tiempo. Bueno, cuestiones se van a reír de por qué pongo un curso formulado por el Colegio de Arquitectos, con charlas a profesionales, pero cuando a mí el colegio me había invitado a hacer ese curso, le puse como exigencia hacer trabajo de campo, porque esto, ¿no? La pantalla con la imagen, llega hasta cierto punto. Uno tiene que ir a poder establecer esa relación entre la persona, es decir, quien estaba haciendo el curso, y el objeto patrimonial. Poder tocarlo, aunque sea con la mirada, ¿no? Y por supuesto, como nos gusta a nosotros, si estábamos hablando de la Colonia 2 en Coronel Suárez, una colonia alemana, qué mejor que un buen almuerzo
de esa colectividad para poder disfrutarlo y amenizarlo, ¿no? Eso también es entrar por los sentidos. Y una experiencia fantástica es la de Carmen de Patagones, en la gestión de la colega Mónica Herrero, que tenía una animación con los chicos desde la Dirección de Patrimonio que era fantástica, ¿no? Con juegos, con adivinanzas, con vestidos para que bueno, los chicos jueguen. Verdaderamente todas unas formas para poder crecer en el sentir, en esa relación con lo patrimonial. Y el hacer, ¿no? Cómo justamente podemos intervenir este patrimonio, muchas veces jugándonosla, ¿no? Esta es una casita en un barrio de Bahía Blanca, momentos donde no había plata para poder intervenir en obras más importantes, menos en esta que estaba perdida en el barrio, que era municipal, producto de una donación de una vecina, y que bueno, con el delegado nos animamos a armar un proyecto, a llevarla, a tener la venia del intendente, pero bueno, nos explicaba que no había recursos, cosa que nosotros ya sabíamos, y que estábamos dispuestos a ver cómo los conseguíamos, ¿no? Y esa es muchas veces la maña que te tenés que ir dando en la gestión, ¿no? Algunos metros más de chapa en una licitación, un poco de pintura, un asado a los compañeros municipales que hacían la red de gas, bueno, nada, lo íbamos llevando, lo empezamos a cambiar y cuando el intendente veía que faltaba poco, obviamente aparecía la plata para poder inaugurarlo, ¿no? Es decir, estas mañas que también uno va teniendo en la gestión para ver cómo hacemos la recuperación de nuestro patrimonio. Algunas más difíciles, como esta capilla, monumento provincial, pero que estaba muy, muy vandalizada. Irónico, ¿no? Porque fue la misma provincia la que casi la demuele, la que después la declara, la que ponía algo de plata. En fin, toda una tarea para recuperar este edificio, planos y notas de relevamiento para poder hacer toda la documentación. Esto de las notas y de los planos, las dos cosas, son muy recomendables porque es la forma de empezar a comprender el edificio. Acá es donde entendemos qué quiso hacer el proyectista. Así que siempre tómense en ese tiempo para dibujar, para entenderlo, para medirlo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, y después obviamente la intervención nos va poniendo en contacto con los materiales, con las formas en cómo se construyó, con las decisiones que tenemos que tomar. Ahí está la capilla ya recuperada. Nos llamaba la atención que la gente del barrio, el barrio creció a instancias de este hospital y de esta capilla, y no se acercaba a la gente, hasta que llegó el día de la inauguración y ahí se llenó de gente. Y algo muy emocionante fue que ahí empezamos a escuchar las historias. Ahí empezamos a escuchar cuál era la relación de los vecinos con este edificio que había quedado abandonado en el tiempo, mutilado, degradado, y que ahora lo recuperábamos. Fue como levantar una campana y que el edificio nuevamente empiece a aumentar esa significación de la que les hablaba, ¿sí? Y empezaron a suceder otras cosas, como por ejemplo, ahora ya no era capilla, sino se había convertido en una pequeña iglesia, y por lo tanto, esta chica, por ejemplo, del barrio, decidió casarse ahí porque sus padres se habían conocido ahí. Fíjense qué interesante cómo se van tejiendo esas historias y en definitiva recuperar el patrimonio es recuperar la historia de la gente y volver a proyectarla, volver a fortalecerla para que siga creciendo. Bueno, otro espacio municipal, cómo va cambiando esas características que tiene el espacio, cómo lo vamos recuperando para poder poner en valor
justamente su espacialidad. Recuperar el patrimonio no siempre quiere decir que tenemos que hacer una restauración taxativa de ese bien. Muchas veces tenemos que convivir y de la mejor manera posible, y muchas veces esto potencia al espacio, con formas o con materialidades que pueden ser contemporáneas, pero siempre buscando ese lugar de respeto por el edificio, ¿no? Y en este caso también de respeto por la gente. Y por último, quiero detenerme en contarles una experiencia más integral, porque hasta acá fui como mostrándoles de alguna manera intervenciones puntuales, un texto, un libro, un circuito, una intervención en un edificio, pero voy a contarles, este es un plan que se llevó adelante, un plan de desarrollo de una ciudad, que hablamos de todo en eso, y específicamente dentro de un programa que es el de revitalización del área central de la ciudad, aparecía un proyecto que era la preservación del patrimonio arquitectónico, de los monumentos y de los muebles urbanos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como el proyecto que involucraba una cantidad de edificios públicos y privados para recuperar, era uno de los proyectos estratégicos para lograr esa revitalización del área central. Ya no era la recuperación del patrimonio por los valores intrínsecos de la obra, por el reconocimiento que tienen con la comunidad, sino también para entenderlo como una mirada estratégica en la recuperación de un área central que tiene una dinámica muy fuerte en términos de economía, en términos de generación de empleo, y que en ese momento estaba siendo afectada, ¿no? Bueno, así estaba un poquito, este era el monumento principal de la ciudad, ¿no? Así lo teníamos. Fíjense que más allá de los grafitis, que lo que primero uno ve, también ese mármol travertino está como muy feo, ¿no? Y miren las esculturas casi que ni se ven. Este es una fuente donada por la colectividad británica, toda de mármol de Carrara, con unos bronces también muy lindos. Ahí, si ven en la foto de la derecha, es una pila ahí había un angelito de mármol que tiraba agua, nuestros típicos cupidos. Este es el teatro también, con buena intención y pésimo criterio, distintos gobiernos lo iban pintando y por ahí lo pintaban todo y de un color blanco para que se vea más bonito por unos días, después se ponía, obviamente, se envejecía muy rápido, por ahí no alcanzaba la plata, iban pintando solo el zócalo, bueno, y así, ¿no? Y después miren perdón, miren esos caminos en la plaza aledaña. No sé si alcanzan a ver que tiene como un dibujo ese piso, son como, podríamos decir, dos tonos de grises, ¿no? Un gris oscuro y un gris menos oscuro. Bueno, este es el Palacio Municipal, la torre, imagínense a esa altura, frente al viento predominante, la erosión de ese similpiedra, pintura ya allá arriba hacía muchísimos años que no había. Al lado el ex Banco Provincia, un poquito más nuevo, pero bueno, el primero es un edificio de 1904, el segundo es uno del 23, son edificios centenarios o más, ¿no? También con algunas patologías fuertes sobre la cornisa, desprendimientos, etc. La noche, porque también tenemos que analizar eso, qué es lo que le pasa a la ciudad en la noche, miren la plaza. Y bueno, lo primero, los relevamientos para estudiar las patologías, las dimensiones, las formas, empezar a hacer los proyectos de intervención, los pliegos, las licitaciones, ponernos en marcha de ver cómo vamos interviniendo sobre ese espacio público, la calle, la vereda, la plaza. La verdad que daba gusto poder ver
sobre nuestro patrimonio, la gente trabajando. Por ejemplo, este monumento que cuando lo intervenimos tenía más de 50 años, desde que se había construido nunca se había subido nadie a limpiar la estatua de allá arriba, era la primera vez que con una grúa se pudo subir. Y como a mí me gusta decir, ¿no? Por lo general, cuando algo no se limpia durante mucho tiempo, por lo general está sucio, ¿no? Cuestión elemental. No tenemos planes de mantenimiento de nuestros edificios ni de nuestros monumentos. ¿Cómo queremos que estén bien, ¿no? Eh, por otro lado, les cuento como anécdota, pero también como hecho relevante, haber puesto una grúa para limpiar la escultura esa no tiene un costo muy grande, pero fue primera plana del diario, ¿sí? Una buena noticia en primera plana del diario. Eso para el municipio sí es muy relevante, ¿no? Bueno, la fuente, ahí estamos trabajando para recuperarla en su esplendor. El Palacio Municipal, miren, cuando empezamos a hacerle el lavado con vapor para no meterle más agua a los muros, con las cosas que nos empezamos a encontrar. Edificio obviamente anterior a 1910, no tiene muro de concreto, así que hubo que perforarlo, dejarlo con un peso gruyer y empezar a inyectarle un montón de químicos para poder incorporar bloqueadores hidrostáticos, incorporar restauradores para las distintas piezas que hubo que empezar a restaurar. Y esta es el día después, el cómo fueron quedando esos monumentos, el de la colectividad judía a la izquierda y el eje entre el monumento de la colectividad judía, el de Rivadavia, y el de la colectividad inglesa en la otra punta. Ahí pueden ver estos monumentos. Al fondo la municipalidad y el Banco Provincia también restaurados. Empezamos a trabajar con un plan de mantenimiento que incluía la contratación de una empresa para limpiar los grafitis que podrían surgir y lo tenían que hacer en menos de 24 horas. Se obligaba a la empresa a pasar 2 veces por día por todos los monumentos para verificar el estado de los mismos, y si llegaba a existir algún grafiti tenían que limpiarlo e inmediatamente aplicar el bloqueador de nuevo, ¿no? Pero no tuvimos grandes problemas. Fíjense en el teatro, acá tomamos la decisión de hacer una intervención más tranquila, con una pintura, dado cómo estaba el edificio, y sí una intervención urbana, donde recuperamos el valor de ese dibujo del piso. ¿Se acuerdan lo que yo les decía del piso gris oscuro y gris mediano? Bueno, no, era blanco y negro. La gente bajaba de los edificios y nos preguntaba cuándo lo habíamos pintado. La verdad que lo que hicimos fue lavarlo. Por esto que les digo, ¿no? Cuando algo no se limpia, por lo general está sucio. Y esto se le dio con hidrolavado y quedó, es la misma piedra que se usa en Brasil en el espacio público. Sí, recambiamos los mármoles, peatonalizamos esa pequeña calle. En fin, fuimos convirtiéndolo en un atractivo que hoy está otra vez igual porque otra vez no limpiar el piso, ¿no? Pero ese tema de las cadenas estaban atadas con alambre, había muchos eslabones que se habían roto y estaban puestos con alambre. Esta cuestión de que a los municipios les cuesta la escala peatonal para resolver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, no era tan difícil poder hacer el detalle, el pliego de que se copie un eslabón, de mandarlo a hacer con un herrero, y bueno, ir teniendo ese particular cuidado sobre nuestro espacio público. La municipalidad y el ex Banco Provincia también, con algunas tomas de criterio respecto de si poníamos las farolas que encontrábamos o nos íbamos a las banderas, que era la postal de 1908, de cómo intervenir ese techo, de cómo lograr el símil piedra nuevamente, qué pasaba con la iluminación. Nosotros queríamos que estos edificios vuelvan a ser la postal de nuestra ciudad, y así fue. Comenzaron a aparecer postales
Esta foto empezó a estar hasta en los alfajores de algunas confiterías. Empezó a ser el lugar donde las novias se iban a sacar las fotos, donde los equipos de fútbol festejaban los triunfos. Volvimos a tener una vida con nuestros edificios históricos como imagen de nuestros momentos más importantes, ¿no? La fuente de los ingleses con todo, ya con todo su esplendor. El angelito de mármol nos lo llevamos para dejarlo en el museo. Hicimos una copia en PVC. No está tan buena, pero digo, la copia está buena, pero uno perdió el encanto del mármol. Pero bueno, para preservarlo por algún hecho de vandalismo, igual podía tirar el agua, ¿no? El angelito. Trucho, pero angelito al fin. Y esta que fue nuestra foto fantástica, ¿no? De todo el plan, de todo este proceso que me tocó dirigir y también con mucho orgullo lo digo. Bueno, esta era un poco como la foto institucional nuestra, porque el Teatro de Bahía Blanca tiene una historia muy particular. Es un teatro que se construyó en 1913 en un terreno donado por un particular, pero que se hizo con el aporte de los vecinos. Fue como una gran vaquita con la cual todos pusieron y se pudo construir ese teatro, que es eje de lo cultural, que es eje de mucha actividad cívica que tiene la ciudad, es sede del ballet de la provincia, en fin, para nosotros los bahienses siempre ha sido un edificio sumamente importante y fue muy lindo poder hacer la presentación del plan en este marco de una obra intervenida con estas características y con este cariño, ¿no? Y como veíamos, para terminar, también esa plaza que parecía tan oscura, si bien pudimos hacer solo la primera etapa del proyecto, logramos cambiarle la cara. Y ojalá esto haya sido entretenido y ojalá también con algún concepto que les sirva, que los entusiasme para poder trabajar por el patrimonio de la localidad de cada uno de ustedes, en donde se desenvuelven. Miren, yo cuando tengo la oportunidad de comenzar una obra o de llevar adelante un proyecto, pero voy a hablar fundamentalmente de las obras, ¿no? La primera charla a la empresa contratista, al profesional que interviene, al sobrestante de obra, pero fundamentalmente a la gente que va a trabajar con sus manos en ese edificio, en esa construcción, es empezar a lograr la empatía, la relación con el edificio, empezar a que se enamoren de la obra, porque ahí en ese enamorarse, en ese trasladar el afecto a partir de las manos, a partir de la labor, es donde el patrimonio crece, donde el patrimonio se llena de significados y donde puede volver a darnos historias en nuestra comunidad. Les agradezco muchísimo la atención, nuevamente todo mi agradecimiento a las autoridades y a los profesionales que están impulsando esta actividad tan, pero tan interesante. Muchísimas gracias.